¿Qué son las telecomunicaciones? Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes, en definitiva cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. También se denomina telecomunicación indistintamente a la disciplina que estudia, diseña, desarrolla y explota aquellos sistemas que permiten dichas comunicaciones de forma análoga. La ingeniería de telecomunicaciones resuelve los problemas técnicos asociados a esta disciplina. Las telecomunicaciones son una infraestructura básica del contexto actual. La capacidad de poder comunicar cualquier orden militar o política de forma casi instantánea ha sido radical en muchos acontecimientos históricos de la edad contemporánea. El primer sistema de telecomunicaciones moderno aparece durante la Revolución Francesa. Tipos de telecomunicaciones. Las radiocomunicaciones no solo se refiere a la transmisión de ondas radiales en AM y FM desde estaciones comerciales cuya programación debe ser recuperada por el público en sus aparatos radiales, sino también a los aparatos de onda corta. Telefonía. La antigua telefonía de hilos de Graham Bell fue sustituida a lo largo del siglo XX por toda una industria telefónica moderna que emplea satélites y torres de transmisión para enviar y recibir señales electromagnéticas de frecuencia específica que luego el aparato convierte en ondas sonoras, recuperando la voz del hablante con una distorsión y retardo mínimo. El Internet. Hoy en día prácticamente todo está conectado a Internet, la gran red de redes de computadoras que permite el envío recíproco de información a lo largo de enormes distancias. Se trata de una intricada red de computadoras interconectadas de manera recíproca para compartir un inmenso volumen de datos de cualquier naturaleza a través de cables de fibra de vidrio, cables coaxiales, a través de ondas de radio, Wi-Fi. Fax, una tecnología ya extinta, pero que sirve de ejemplo y que consistía en utilizar las líneas telefónicas para enviar la reproducción de una imagen tomada de un texto. Desarrollo de las telecomunicaciones. Desde el hombre prehistórico con sus señales de humo hasta los ejecutivos de alto poder que manejan teléfonos inteligentes en la actualidad, la comunicación sigue siendo clave para la supervivencia y el éxito. Siglo IV a.C., semáforo hidráulico. En el siglo IV a.C., el semáforo hidráulico fue diseñado en la antigua Grecia como método de comunicación y fue vital durante la guerra púnica, al igual que las primeras señales de humo o balizas. Involucraba una red de contenedores identicosa, colinas separadas, cada una con una varilla vertical flotando en ella. Estas barras tendrían códigos predeterminados inscritos en varios intervalos. Alguien que quisiera comunicarse señalaría a otro con una antorcha. Se sincronizarían y luego abrirían simultáneamente sus éspitas y drenarían el agua hasta que obtuvieran el código deseado. Buenos días, compañeros y maestros, yo soy René Gómez. Yo les voy a continuar hablando sobre cómo han ido evolucionando las comunicaciones. Primeramente tenemos lo que es el heliógrafo, lo cual era una señal la cual se documentó por primera vez durante una famosa batalla griega de Maratón que tuvo lugar en el año 490 a.C. Un heliógrafo involucra el brillo del sol sobre un objeto pulido como un escudo o espejo. Curiosamente, en este caso la señal dada no se entendió realmente, ya que su significado no se había acordado claramente antes de su uso. Luego tenemos las palomas mensajeras. Persia y Siria tienen el crédito de establecer el primer sistema de mensajería de palomas alrededor del siglo V, debido al descubrimiento de una curiosa habilidad que tienen las palomas para poder encontrar el camino de regreso a sus casas, por muy lejos que estén de él, o incluso sin siquiera haber visto el camino que tomaron al ser sacadas de sus nidos. Algunas curiosidades de las palomas mensajeras es que en el tiempo de los griegos se utilizaban las palomas mensajeras para transmitir los ganadores de los Juegos Olímpicos. También la famosa agencia de noticias Reuters
fundada por Paul Reuters, utilizaba palomas mensajeras para comunicar las noticias entre Bruselas y Aachen. Luego, por último, tenemos que hubo una paloma francesa que se llamaba Cher Ami, que fue protagonista durante la Primera Guerra Mundial tras hacer llegar con éxito 12 importantes mensajes a los militares que estaban en guerra. Luego tenemos el primer teléfono acústico. A Robert Hooke se le atribuye la creación de este teléfono en el año de 1672. Él descubrió que el sonido podía transmitirse por cable o cuerda conectado a un auricular o boquilla. En este momento no está claro que él fuera consciente de las implicaciones de este descubrimiento, ya que sus notas apuntan a que tenía el deseo de usar este dispositivo para hacer música. Tenemos también el correo. El correo tiene sus orígenes que se remontan al antiguo Egipto, cuando surgieron los primeros mensajes que lo hacían las personas a pie, y hace 2 milenios en Roma los primeros a caballo. En la nación, antes de la llegada de los españoles, esa tarea la realizaban personas expertas. Más adelante, en el año de 1762, se incorporó el uso de buzones y apareció por primera vez la figura del cartero. Ya en México, independientemente, el 21 de febrero de 1856 se ordenó al uso de estampillas postales para enviar el correo. La primera entró en circulación el 1 de agosto de ese año y tenía la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla. Por último, tenemos lo que es el semáforo de bandera marítima. La capacidad de comunicarse entre barcos era muy difícil antes del siglo XV. En ese momento se introdujo el semáforo de bandera, el cual es un código especial que involucrará las posiciones de 2 banderas de mano, donde se hacen diferentes posiciones haciendo uso de estas banderas, donde cada posición y movimiento que hagamos representa una letra o número. Esto facilitó grandemente la comunicación entre las flotas. Bueno, esto ya fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. 1790 líneas de semáforos o teléfono óptico. Un teléfono óptico es un utensilio diseñado para ser visto a gran distancia, configurando diversas señales por medio de un mecanismo operando por una o varias personas. Es bien cierto que desde los inicios de la historia el ser humano se ha servido de medios ópticos para transmitir mensajes a gran velocidad. 1876 teléfonos. El viernes 14 de enero de 1876 se presentó en la oficina de patentes de Boston un joven de 29 años que quería registrar un aparato que convertía los sonidos en impulsos eléctricos. El joven era Alejandro Graham Bell, y su invención es usada hoy por millones de personas. 1880 telefonía a través de fotos de haz de luz. El 3 de junio de 1880 Alejandro Graham transmitió el primer mensaje telefónico inalámbrico en su recién inventado teléfono, un dispositivo que permitía la transmisión de sonidos de un haz de luz. Este hecho tuvo lugar 19 años antes de la primera transmisión inalámbrica de radio. 1893 telegrafía inalámbrica. Telegrafía inalámbrica en 1893. Tesla demostró por primera vez la transmisión inalámbrica de energía y por lo tanto la posibilidad de comunicaciones inalámbricas por ondas de radio. La radio en 1896. Nikola Tesla patentó en 1891 la bobina de inducción, un circuito que genera electricidad de baja corriente y alto voltaje, que se puede utilizar para la transmisión sin cables y que se usa de manera habitual en radios, entre otros aparatos. Guillermo Marconi estudió los trabajos de sus procesores y patentó el primer aparato de radio en 1896, según la señala la Fundación Nobel. En 1927, con la invención de disco de Newcomen de Paul Newcomen, se hace el primer gran avance para hacer de la televisión un medio comunicacional relevante. El cambio que la televisión trajo, tal y como hoy lo conocemos, fue la invención de Philo Farnsworth y Vladimir Brodinkin. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica, que disponía de una mayor definición de imagen e iluminación propia.
1934, primer servicio comercial de radioteléfono Estados Unidos-Japón. En 1932, en una conferencia celebrada en Madrid, se decidió rebautizar a la UIT con un nombre que respondiese al conjunto de sus responsabilidades, Unión Internacional de Telecomunicaciones. El nuevo nombre entró en vigor el 1 de enero de 1934. A su vez, el Convenio Telegráfico Internacional se fusionó con el Convenio Radiotelegráfico Internacional para formar el Convenio Internacional de Telecomunicación. 1956. Cable telefónico transatlántico. Un cable telefónico transatlántico es un cable submarino tendido a través del Océano Atlántico y utilizado para la comunicación telegráfica. El 25 de septiembre de 1956 se inauguró el primer sistema de cable telefónico conocido como TAT-1. Fue instalado entre Galanash Bay en Reino Unido y Clarenville en Canadá. 1962. Satélite comercial de telecomunicaciones. Un satélite comercial de telecomunicaciones es un satélite artificial de la Tierra diseñado y utilizado para transmitir y recibir señales de telecomunicaciones, con voz, datos y video, entre varios lugares del mundo. Estos satélites tienen diversas aplicaciones como el suministro de servicios de telecomunicación por satélite, internet de banda ancha, telefonía móvil, navegación y seguimiento de vehículos, entre otros. Los satélites comerciales son propiedad de compañías privadas que invierten en ellos para generar ingresos a través de la venta de capacidad y transmisión de otros operadores. 1964. Telecomunicaciones de fibra óptica. Las telecomunicaciones de fibra óptica son una tecnología de transmisión de datos que se utiliza con una fibra óptica como medio de transmisión. Esta tecnología se utiliza para transporte de señales de voz, datos e imagen de alta velocidad y calidad. La fibra óptica es un cable que está compuesto por hilos delgados de vidrio y plástico que permiten la transmisión de información a través de 1969. Redes informáticas. Las redes informáticas son sistemas de telecomunicaciones que se conectan dos o más dispositivos informativos para compartir recursos, por ejemplo archivos, impresoras, software, etc. y permitir la telecomunicación entre ellos. Hay muchos tipos de redes informáticas, incluyendo las redes de área local, entre comillas LAN, conectan dispositivos en un área pequeña, por lo general en una oficina o edificio. Redes de área amplia, WAN, conectan dispositivos en áreas grandes como una ciudad o país. Redes de campus, conectan dispositivos en un campus universitario o un complejo corporativo y a menudo cambian de tecnología LAN a WAN y para conectar edificios dentro del campus. Redes de almacenamiento, conectan dispositivos de almacenamiento en un sistema de almacenamiento en redes NAS o un área de almacenamiento de red SAN para compartir y acceder a archivos desde múltiples dispositivos. 1973, primer teléfono de la época moderna. El primer teléfono móvil fue un Motorola Dynatac 8000X, lanzado en 1973. Era grande y pesado, con una pantalla LED y capacidad para hablar por media hora y 8 horas de espera. Tenía alto costo y solo estaba disponible en Estados Unidos. Fue revolucionario, permitió hacer llamadas en movimiento, pero no era muy portátil ni accesible. Su precio inicial fue de aproximadamente $3.995. 1981. Primera red de telefonía móvil. 1982. Correo electrónico. 1983. Internet. 1998. Teléfonos móviles de satélites de mano. 2003. Telefonía por internet. En 1981, en septiembre de 1981, la primera red de telefonía móvil celular roaming automático comenzó en Arabia Saudita, siendo un sistema de la compañía. El fabricante fue Ericsson. En 1982 se diseñó el primer sistema basado en SMTP para intercambiar. En 1983 fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo en su red ARPANET, creando Red ARPA Internet. En 1988
Se llamó teléfonos móviles de satélites de mano. Se llamó Motorola Iridium y se lanzó en 1998. Este sistema utilizaba 66 satélites de órbita terrestre para brindar cobertura global. En 2003, telefonía por internet, un dispositivo o programa que utilizaba la tecnología de voz sobre protocolo de internet. Su fabricante fue Alan Cohen.